Entonces, habíamos visto lo que ocurría con un desplazamiento hacia arriba y un aumento de pendiente, es decir, un aumento de los costos y gastos fijos y un aumento, ¿no es cierto?, de los costos y gastos variables unitarios. Entonces, como ustedes pueden apreciar acá, el punto de equilibrio se ha desplazado a la derecha respecto de la situación original. En simple, la situación de la empresa ha empeorado. Veamos el siguiente movimiento, que es el desplazamiento hacia arriba y disminución de la pendiente. Perdón. Este me quedó mal hecho me quedó mal, lo hice al revés. Pero finalmente es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, como pueden ver acá, hubo un aumento de los costos y gastos fijos y hubo una disminución de los costos y gastos variables unitarios en 25 pesos. Y acá, en este caso, el impacto es que también el punto de equilibrio se ha desplazado levemente, pero se desplazó a la derecha. Ahora, lo que hay que tener cuidado respecto de este tipo de cosas es que las magnitudes de los cambios a veces pueden provocar variaciones mínimas. O sea, si por ejemplo en este caso el aumento de los costos y gastos fijos hubiera sido inferior, no 500 pesos, a lo mejor el impacto hubiera sido menor o casi cero. Entonces hay que tener un poco más de cuidado en estas situaciones cuando hay desplazamientos de las curvas hacia arriba o hacia abajo con los cambios de pendiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, No, profe. Sí, profe. ¿tienes dudas, Santiago? No, profe. Ok. Que sí. Vamos con el siguiente desplazamiento. Ahora va a haber un desplazamiento hacia abajo, es decir, hay una disminución de los costos y gastos fijos y hay un aumento de los costos y gastos variables. Me pasó de nuevo lo mismo, perdón, aquí lo hice al revés. Me equivoqué en la animación, disculpen. Y en este caso particular, el punto de equilibrio se ha desplazado a la izquierda, es decir, en este caso, el impacto fue positivo para la empresa, puesto que está en una mejor situación que la anterior. El punto de equilibrio está en torno a las 7 unidades ahora y antes estaba en 10 unidades. Y finalmente, tenemos el desplazamiento hacia abajo y disminución de la pendiente. Este es el mejor de los casos. Entonces aquí hay un descenso drástico, ¿no es cierto?, de la cantidad y del ingreso de equilibrio. Estábamos en 10 en la situación inicial y ahora nuestra situación de equilibrio está en torno a las 4 unidades. Y esto es porque hubo una disminución de 500 pesos en los costos y gastos fijos y una disminución de 25 pesos en los costos y gastos variables unitarios. ¿Se entiende, verdad?
Chicos, Sí, profe. ok. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es revisar el desplazamiento, las posibles formas, digamos, que se mueven las tres curvas. Venta, costo fijo y costos totales. Entonces ahora les quiero hablar del efecto del impuesto a la renta en el punto de equilibrio. Ahí está nuestra línea de venta. Perdón. Ahí está nuestra línea de venta. Costos fijos, costos y gastos totales. Por lo tanto, nuestro nivel de equilibrio está, ¿no es cierto?, en 10 unidades y el ingreso de equilibrio es de 1.500 pesos. Y esa curva blanca es el impuesto a la renta. Entonces, como ustedes se pueden apreciar, el impuesto a la renta, que hoy día la tasa vigente en nuestro país es de un 27%, entonces lo que podríamos decir es que el fisco o el Estado es socio, o con el Estado se debe compartir alrededor del 30% de las utilidades que la empresa tiene. Porque fíjense ustedes bien que bajo la línea blanca, o sea, el espacio que está entre la línea blanca y la línea celeste, déjenme, sería este espacio que está acá, es el impuesto que la empresa debe pagar. Todo eso es lo que paga de impuestos. Y estas serían las utilidades netas. Y fíjense bien que el impuesto a la renta parte desde el punto de equilibrio. Porque si la empresa está en cualquier situación de venta inferior a las 10 unidades, la empresa está en una situación de pérdida. Y como está en pérdida, no paga impuesto a la renta. El impuesto a la renta, recuerden ustedes, se paga solo cuando la empresa obtiene utilidades. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo voy siguiendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es lo que me pedía el compañero delante, vamos a ver algunos ejercicios. Considere los siguientes datos como información inicial. Precio de venta unitario, 150, costo y gastos fijos 1000, costo y gastos variables unitarios 50, unidades vendidas 20. El gerente comercial le solicita salir con una promoción 18era, lo que se traduce en un 25% de descuento, se traduce en un 25% de descuento del precio de venta unitario, y le asegura que la empresa aumentará su utilidad en el mes de septiembre. Entonces la pregunta que me hacía adelante, que está súper relacionada, es cuántas unidades adicionales debe vender la empresa para obtener el mismo nivel de utilidad operativa. Elabore estado de resultados y gráfica. Letra B. ¿A cuánto asciende la pérdida de ingreso y de utilidad si no se vende ninguna unidad adicional? ¿Por qué la empresa tiene aún utilidades? Explique con estado de resultados y gráficamente. C. Suponga respecto de la situación inicial, sin disminución del precio de venta, que el gobierno debe subir los impuestos desde un 10 a un 55% para financiar el déficit fiscal producto de la pandemia. ¿Cuántas unidades adicionales debe vender la empresa para mantener su mismo nivel de utilidad? Justifique y grafique. D.
Debido a la pandemia, las ventas han disminuido a 7 unidades, lo que es insostenible. Tiene las siguientes alternativas: despedir 2 personas, lo que se traduce en una disminución de los costos y gastos totales por 100, cambiar al proveedor de materias primas, lo que significaría una disminución de 10 pesos de los costos y gastos variables unitarios. ¿Qué decisión tomaría? Justifique su respuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tomar los datos con los cuales hemos trabajado y nos vamos a poner en distintas situaciones. Y estas situaciones que están expuestas acá son situaciones similares que podrían estar enfrentando las empresas actualmente. Entonces, vamos a ver. La primera pregunta decía: el gerente comercial le solicita salir con una promoción 18era, lo que se traduce en un 25% de descuento en el precio de venta. Y el gerente le está asegurando que la empresa va a aumentar su utilidad en el mes de septiembre. Entonces la pregunta es: ¿cuántas unidades adicionales la empresa debe vender para obtener la misma utilidad operativa que tenía antes? Entonces fíjese bien. Ocupamos la fórmula del Q sub D y llegamos a que las unidades de la cantidad de equilibrio que se debe vender es de 29. Entonces tenemos la situación de equilibrio y ahí tenemos el estado de resultado con la situación inicial y con la situación final. Entonces, para obtener el mismo nivel de utilidad operativa, la empresa debe vender ¿cuántas unidades adicionales? $29. La diferencia que está ahí, esos 30 pesos se debe porque en estricto rigor son 28,57, pero uno no puede vender 28,57 unidades, o vende 28 o vende 29. Es por eso que se produce la diferencia de 30 pesos. ¿Se entendió? Chicos, ¿entendieron o Lo debo...? estoy digiriendo, profe, un ratito. ¿Se entiende?
Yo lo estoy analizando, profesor. Profe, ahí la situación de equilibrio dice Q sub E. ¿Y la sigla de abajo qué significa? ¿Cuál? Perdón. LE, IE, ingreso de equilibrio. ingreso a equilibrio. ¿Se entendió el ejercicio? Profe, Sí. una duda. En la fórmula arriba cuando reemplazó, dice 120 menos 50. Se supone que esos 120 es el precio de venta unitario, pero en el ejercicio antes decía que el precio de venta unitario eran 150. Ya, pero fíjese, permiso, Arriba. ¿no? Claro, ese era el precio original. Ya. Sí. Y usted tiene que agregarle un 25% de descuento. Ah, el 25%, ya, ahí caché, Entonces, ya. por eso cambia. Ya. Eso es lo que no me cuadra. Gracias. Entonces, fíjense que para poder obtener el mismo nivel de utilidad que tenía la empresa, tiene que vender 29 unidades. Entonces, fíjese bien, para que esta promoción sea atractiva realmente para la empresa, tiene que vender por lo menos 30. Porque si vende 29, está en la misma situación, sin bajar el precio. ¿Se entiende o no? Chicos, Profe, ¿nos puede explicar ahí el estado de resultado? ya. El estado de resultado, a ver si lo puedo, creo que sí lo puedo hacer. Fíjese bien. Esperen un minuto. Ay, ¿cómo hago esto? Ahí sí. Ya. Esto que está acá, la venta, es igual a qué cosa. El precio que era 150 por ¿cuántas unidades? 20 unidades. Por 20. Lo voy a tratar de poner ahí para que ustedes puedan. Ya. ¿Eso se entiende? Y la situación final, ¿cuánto es? ¿120 Por 29. por 29?
29 por, perdón. Esto lo voy a poner aquí al otro lado. Los costos y gastos variables. ¿Cuánto eran los costos y gastos variables? 50 por 20. Y ahora son 29 por 50. La resta, ¿no es cierto?, nos da el margen de contribución. Recuerden que aquí estos 30 pesos de diferencia se producen porque yo estoy aproximando los 28,57 a 29. ¿Ah? Y ahí estaría esa es toda lo que ha ocurrido. Porque los costos y gastos fijos se mantienen constantes. Pero fíjense bien que si esto se mantuviese en el tiempo, la empresa está más expuesta a una baja en las ventas. Si por alguna razón las ventas bajaran estrepitosamente, le sería más difícil, ¿no es cierto?, cubrir sus costos totales. Y como disminuyó el precio de venta, el punto de equilibrio o el punto de equilibrio se desplazó a la derecha, de E0 a E1. Antes teníamos que vender 10 unidades para estar en equilibrio y ahora tenemos que vender 14. 14. De ahí para adelante ganancia. Claro. Pero fíjese bien que vendiendo las 29 unidades, la empresa le es indiferente. O sea, yo diría que ni siquiera es indiferente. O sea, hasta 29 unidades no se justifica hacer la promoción. El descuento. No sé, claro. Se justifica si, solo si se venden a lo menos 30 unidades. ¿Se entendió ahora o no? Sí, ahora entendí las bajas de precio de algunos productos. Ok. Ya. Voy a borrar esto y vamos con la pregunta siguiente. Voy a retroceder para... Dice, ¿a cuánto asciende la pérdida de ingreso y de utilidad si no se vende ninguna unidad adicional? ¿Y por qué la empresa tiene aún utilidades? Vamos a ver. Ahí está. Recuerden que bajó el precio y no se vendió ni una unidad adicional. Entonces, el estado de resultados. La venta bajó de 3.000 a 2.400. O sea, hubo una disminución de 600 pesos. Los costos y gastos variables no cambian, pero sí cambia el margen de contribución. Disminuyó en 600 pesos. Y finalmente hay una pérdida de utilidad de 600. ¿Y por qué la empresa sigue obteniendo utilidades? Porque vende 20 unidades y su punto de equilibrio estaba en 14,28. Y 20 es mayor que 14,28, por lo tanto, sigue teniendo utilidades. Porque igual está
está vendiendo una cantidad por sobre el nivel de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Qué creen ustedes que le pasaría al gerente comercial de esta empresa? Lo despiden. Al tiro, patitas para que te quiero. Al tiro, de inmediato. ¿Se entendió el ejercicio? Profe, sinceramente yo voy a tener que volver a verlo, pero usted explique nomás y yo lo voy a ver después. Chicos, por favor, si tienen dudas, me llaman por teléfono y si quieren les hago otra clase. Porque saben que las pruebas, estuve revisándolas, revisé varias pruebas. Entonces, yo no, saben que me cuesta entender que yo me quedo con ustedes haciendo las pruebas y no me preguntan y se equivocan en la cera. Entonces, si yo les estoy ofreciendo la alternativa, porque si yo no les dijera, llámenme, pregúntenme, está todo bien. Pero les estoy dando la oportunidad de que si tienen dudas me pregunten. Entonces aprovechen. Sí, profe. Creo que vamos a conversar con los compañeros a ver si es que podemos hacer una nueva clase. Sí. Ok, vamos con la tercera pregunta. Me voy a devolver para... Dice, suponga respecto de la situación inicial, sin disminución del precio de venta, que el gobierno debe subir los impuestos desde un 10% a un 55% para financiar el déficit fiscal producto de la pandemia. ¿Cuánta unidad adicional debe vender la empresa para mantener el mismo nivel de utilidades? Justifique y grafique. Entonces vamos a la C. Ahí está. Entonces, ya sabemos que aquí esto se resuelve básicamente con la fórmula, ¿no es cierto?, de la utilidad antes de impuestos, determinar, ¿no es cierto?, y después determinando la cantidad deseada. Entonces, si usted se fija, para poder, por favor, pero tiene el tono también de la que me cae bien, pero no me gusta cuando habla de la Becky Rosington. por favor, si pueden bajar los micrófonos. ¿No? Gracias. Entonces, fíjense, tenemos la misma situación inicial y ahora tenemos la situación final. O sea, necesitamos vender 30 unidades para seguir teniendo el mismo nivel de utilidad que teníamos anteriormente. Y como ustedes se fijan, aquí hay un incremento. La venta tiene que aumentar a 1.500, los costos y gastos variables aumentan en 500, por lo tanto, el margen de contribución aumenta en 1.000, los costos y gastos fijos se mantienen constantes,
la utilidad operativa aumenta en 1000 y el nuevo impuesto a la renta también aumenta en 1000. Ahí está la variación. Es decir, si hubiese un aumento de impuestos desde el 10 al 55%, la empresa tiene que vender 10 unidades adicionales para poder seguir ganando lo mismo. ¿Se entiende? No consideren la columna que está ahí en rosado, que fue por una pregunta que me hizo un alumno y no lo saqué, se me olvidó hacer eso. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Claudia. Ah, ya. Profe, mire, en este caso yo estoy igual que como el compañero Santiago. Yo creo que voy a tener que volver a revisar la clase. Lo que pasa es que como ya está resuelto el ejercicio, creo, según yo, que es como más difícil comprenderlo que irlo haciendo quizá de a poco, poniendo los números y resolviendo las divisiones que hay ahí, todo agregando la fórmula. Bueno, Creo, a mi parecer lo creo así, por eso como que nos demoramos tanto en contestar, porque hay que como ir mirando y acordándose además de cuál es qué es lo que se está resolviendo. bueno, yo lo que Claro, les para propongo, entenderlo, yo creo que el problema es que no lo estamos leyendo y resolviendo al mismo tiempo. Porque yo estoy pasando de la PPT anterior a esta y también igual estoy que me confundo. bueno, Eso entonces, mismo. ok, miren, hagan lo siguiente. Yo les propongo, vean esto, porque acá finalmente, si el ejercicio lo entienden, ustedes pueden hacerlo solos de nuevo y tienen cómo corregirlo. Si entienden lo que se está preguntando, lo pueden hacer solos. Entonces, traten de hacer la guía. O sea, además de que si pueden tratar de hacer los ejercicios, si logran entenderlo, pueden resolver la guía. Porque la guía se resuelve teniendo súper claro esto que estamos haciendo. Entonces, fíjense bien, esto que está acá, la situación inicial es la misma de siempre. Lo único que cambió ahora fue la situación final. Y aquí nos estaban preguntando cuántas unidades más tenemos que vender para poder tener el mismo nivel de utilidad que teníamos antes. Porque fíjese bien, a ver, me voy a salir acá, creo que es la pregunta que me hizo el alumno antes. ¿Qué pasaba si no vendía ninguna unidad adicional? Esto que está aquí en rosado, ¿lo ven? Ah, sí, está bien, eso es. Justamente esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Un alumno me preguntó, ¿qué pasa si no se vende ni una unidad adicional? Lo que cambia es el impuesto. ¿Se fijan? Teníamos la utilidad operativa que teníamos antes era 1000 y ahora tenemos un impuesto a la renta de 550. Por lo tanto, la utilidad disminuye en 550. Si es que no vendemos ni una utilidad adicional. Es decir, que la utilidad disminuye en un 50%.
No sé si me expliqué. Hagámosla. Esto, hagámoslo de nuevo. Ya. O hagamos todo esto de nuevo. Para que lo entiendan. ¿Se ve ahí? Chicos. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Venta. ¿Cuánto era el precio de venta? 150 por 20 unidades, ¿o no? Sí, profe. 3.000. Costo y gastos variables eran de 50. 50 por 20 unidades. 1.000. Margen de contribución, 2.000. Lo voy a poner acá para que no se nos, a lo mejor. Ahí. Costo y gastos fijos, 1.000. Por lo tanto, la utilidad operativa era de 1.000. El impuesto a la renta era un 10%. El 10% de 1.000, ¿cuánto es? 100. Utilidad neta, 900. Entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades debemos vender para obtener el mismo nivel de utilidad con el alza de impuestos? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la utilidad antes de impuestos. ¿Y cómo hacemos eso? Con la fórmula, utilidad deseada menos 1, perdón, dividido por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces, 900, que es la utilidad que deseamos obtener, dividido por 1 menos 0,55, porque la tasa de impuesto ahora subió a un 0,55. Por lo tanto, la utilidad antes de impuesto va a ser igual a 900 dividido por 0,45, entonces la utilidad antes de impuesto debe ser igual a 2.000. Una vez que yo ya tengo determinado esa cantidad de utilidad antes de impuesto, calculo la cantidad deseada. Entonces, la cantidad deseada es costo y gastos fijos más la utilidad antes de impuesto dividido por el margen de contribución unitario. Entonces, tenemos 1.000, que eran nuestros costos y gastos fijos, más 2.000, que es lo que calculamos, es la utilidad antes de impuesto que habíamos calculado, dividido por 150. Por 150 menos 50. O sea, 100. Por lo tanto, esto queda 3.000 dividido por 100 y la cantidad deseada son 30. Entonces, ahora, ¿cuánto era el precio de venta? 150. 150 por 30, 4.500. 4.500. Costo y gastos variables, 50 por 30. 1.500. 1.500. $4.500 menos 1.500 son 3.000. Costo y gastos fijos se mantienen constantes, por eso no ha variado. 1.000. Utilidad operativa sería 2.000. El impuesto a la renta, 2.000 por 55%, 1.100. Perdón.
2000 menos 1100, 900. ¿Se entendió? Ahí sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, veamos las variaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hubo? Un aumento de 1500, un aumento de 500, perdón, un aumento de 1000, aquí no hubo variación, aquí hay un incremento entonces de 1000 y aquí hay un incremento de 1000. Y esto, 0. Ya. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Ahora sí. Entonces, la otra pregunta que lo voy a resolver aquí, ¿qué hubiera pasado si se sigue vendiendo la misma cantidad de unidades? La venta hubiera sido 3000. Los costos y gastos fijos hubieran sido 1000. El margen de contribución hubiera sido 2000. Voy a poner aquí para que se acuerden que eso va restando. Los costos y gastos fijos eran 1000. La utilidad operativa, por lo tanto, iba a ser de 1000. El impuesto con el 55% son 550 pesos. Por lo tanto, la utilidad operativa hubiera sido de 450. O sea, perdón, la utilidad neta. Esto es si no se vende ni una unidad adicional. Vamos a... Sin venta de unidades adicionales. ¿Cómo queda el empresario si no vende ni una unidad adicional? Peor. Sus ingresos disminuyen en un 50%. ¿Se entendió ahora, chicos? Por mi parte sí, profe, gracias. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a... Me voy a devolver para leerla. Ok. La B dice, debido a la pandemia, las ventas han disminuido a 7 unidades, lo que es insostenible. Tiene las siguientes alternativas: despedir 2 personas, lo que se traduce en una disminución de los costos y gastos totales por 100, cambiar de proveedor de materias primas, lo que significaría una disminución de 10 pesos de los costos y gastos variables unitarios. ¿Qué decisión tomaría usted? Justifique su respuesta. Entonces tiene dos alternativas. Y aquí, fíjense bien, estaba el gráfico, no me acordaba lo que había ocurrido. O sea, no me había acordado de que había hecho esto. Fíjese bien que en este caso, esto que estaba acá era la utilidad antes de la reforma tributaria y la utilidad ahora pasa a ser esta, post unidad reforma tributaria. Estas líneas
amarillas representan el aumento del impuesto a la renta. Antes estábamos acá, y para tener el mismo nivel de utilidad por reforma tenemos que estar acá en 30. Ahí está representado gráficamente. Ya. Entonces, situación inicial, esto lo vamos a resolver juntos. Lo voy a hacer de nuevo. Ya. Entonces, dijimos que las ventas habían bajado a 7 unidades, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 7 por 150. 1050 sería la venta. Los costos y gastos variables serían 50 por 7, 350. El margen de contribución sería 700. Los costos y gastos fijos, ¿de cuánto eran? 1000. Por lo tanto, la utilidad operativa sería de menos 300. Estaríamos perdiendo 300 pesos. El impuesto a la renta, como perdemos plata, es 0. La utilidad neta sería una pérdida de 300. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces ahora veamos el despido. Seguimos vendiendo las 1050 unidades. Los costos y gastos variables seguirían siendo, perdón, acá, 350. Eso no ha cambiado. El margen seguiría siendo de 700. Aquí hay una disminución. ¿Cuánto era? 100 pesos, chicos. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Ya, entonces los costos y gastos fijos ahora serían ¿cuánto? 900. Esto, perdón, aquí me faltó hacer esto. Ahí sí. Ahí sí. Por lo tanto, la pérdida sería ahora de 200. El impuesto a la renta es 0 porque tenemos pérdida, por lo tanto, la pérdida de la empresa sería 200. ¿Estamos mejor que antes? Sí, pero no es suficiente. Veamos la decisión de cambiar de proveedor. Las ventas siguen siendo 1050. ¿En cuánto disminuían los costos y gastos variables? En 10 pesos, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, y lo que voy a hacer para que nos acordemos, aquí voy a cambiar de color para que recordemos el cambio. Esperemos un minuto. Voy a poner en rosado. Y acá. Entonces, ahora en vez de 50 pesos son 40. Sería 7 por 40. Y eso es igual a 280. Aquí voy a volver a cambiar de color para que sepamos que ese es el cambio. El margen de contribución sería 1050 perdón, menos 280. 770. Los costos y gastos fijos serían ahora de 1000. $770 menos 1000, 230.
El impuesto a la renta es 0 y la pérdida es de 230. Ya. Y existe una tercera alternativa, que es hacer una estrategia conjunta, es decir, sumar las dos estrategias. Despedir a las personas y cambiar el proveedor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Súper simple. Vamos sumando nomás. 1050 y ahora nuestro costo sería de 280. Y lo voy a poner en rosado. Entonces, nuestro margen de contribución sería 770. Nuestros costos ahora serían menores, serían 900. Pues estamos aplicando las dos estrategias conjuntas. Entonces 770 menos 900 sería una pérdida de 130 pesos. Como estamos en pérdida, no existe impuesto a la renta y por lo tanto la empresa estaría con una pérdida de 130. ¿Se entiende? Y por lo tanto, la decisión óptima es cerrar la empresa. ¿Por qué? Porque no hay forma de seguir sosteniendo la baja, seguir sosteniendo las pérdidas. La única manera de sostener esas pérdidas sería que el empresario tuviera que estar todos los meses poniendo, en el mejor de los casos, 130 pesos de su bolsillo. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Chicos, Por mi parte, sí, profe. Estas últimas dos que hicimos así fueron por pasos, sí lo entendí. ya, La otra no. ya. Traten de, miren, los anteriores se resuelven prácticamente igual. Entonces tienen que tratar de tomar esto y resolver eso. Pero ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este es el último y con esto terminamos. Usted ha abierto una amasandería y le ha ido muy bien y tiene los siguientes antecedentes. Precio de venta 1.450, costo de producción unitario 400, comisión por venta unitaria 450, costos fijos totales por 70.000 y gastos fijos totales por 30.000. Actualmente se encuentra vendiendo toda su producción equivalente a 200 kilos, motivo por el cual está pensando en subir el precio 250 pesos por kilo de pan. Todo lo que produce lo vende, que son 250 kilos. ¿A cuánto ascendería la utilidad si sigue vendiendo toda la producción? Entonces, para resolver esa pregunta, lo único que hay que hacer es hacer el estado de resultados, que es este que está acá. ¿Lo ven? Teníamos la situación inicial, y si subimos en 250 pesos el precio del pan, tendríamos una utilidad operativa de 150.000. ¿Se entendió por qué? ¿Lo logran razonar de manera más rápida o no?
Lo único que hicimos fue subir el precio de venta en 250 pesos. Nada más. Y eso es lo que está graficado acá. Teníamos la venta sub cero y después tenemos la venta final, que sería esta línea verde punteada. Y como pueden ver ustedes ahí, la situación de la empresa o la situación de equilibrio mejora para la empresa, porque antes, originalmente, antes tenía que vender 100 kilos para estar en equilibrio y ahora tiene que vender 80 kilos para estar en equilibrio. ¿Se entiende, profe? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bien. La pregunta del millón: ¿hasta cuánto puede caer la venta para seguir obteniendo la misma utilidad operativa? Y eso lo Hasta el hacemos punto de equilibrio. No. Recuerde que teníamos una utilidad operativa de 100. ¿Se acuerda? Esa era la utilidad operativa, esa es la situación inicial. ¿Me sigue? Sí, profe. Ya, esa era la situación. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuánto puede caer la venta para seguir obteniendo la misma utilidad? O sea, una utilidad de 100.000. Entonces, súper simple. Ocupamos la fórmula de la cantidad deseada. Entonces tenemos costos y gastos fijos, más la utilidad deseada, que en este caso son 100.000. Y hacemos el cálculo y nos dice que llegamos a la conclusión de que la venta puede caer hasta 160 kilos de pan. Es decir, 90 kilos de pan puede disminuir la venta y vamos a obtener la misma cantidad de utilidad. ¿Se entendió? ¿Cuál fue la diferencia? Que cambió el precio de venta. Acuérdense que aquí está 1.700. Entonces nos están preguntando hasta cuánto puede disminuir la cantidad de kilos vendidos de pan para seguir ganando lo mismo que ganábamos antes. 100.000. La pregunta, 90 a 160. Es decir, 90 kilos. Entonces la pregunta que habría que hacerse si estuviésemos en esta situación, si nos conviene o nos conviene. Yo creo que sí nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar menos. O sea, eso sería con una estrategia cautelosa, porque con el caso que usted ponía anteriormente podríamos aumentar más todavía, más allá de los 250. Claro. Y seguimos vendiendo todo. Exacto. O sea, si esto o esto otro también quiere decir que cualquier cantidad superior a los 160 kilos de pan va a obtener más utilidad que antes. Esa también es otra interpretación. ¿Se entiende? Chicos. Por mi parte, sí, profesor. Bien. Ya. Suponga ahora que un trabajador le propone entregar pan a domicilio.
pero ello implica un costo adicional por distribución de 20%, de un 20% de los costos y gastos variables unitarios, y estima que la venta se elevará hasta 230 kilos. Por otro lado, el jefe de panadería le dice que ha estado practicando una nueva receta que permite disminuir el costo unitario de producción un 25%. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué haría usted? Igual como lo hicimos delante. Entonces, si usted se fija, al hacer las estrategias conjuntas se obtiene un mayor nivel de utilidad. Profe, en el caso anterior, disculpe que me quede pegado en el caso anterior, ¿Ya? también al trabajar menos también disminuiríamos nuestros costos también, ¿o no? Podría ser. Lo que pasa es que, o sea, en estricto rigor sí debería disminuir los costos. Debería gastar menos energía, menos gas, no tengo idea. Pero no tenemos todos los antecedentes. O sea, yo quiero que, lo que quiero que entienda es que si usted tiene todos los antecedentes de una empresa real, lo que se puede simular perfectamente todo. Entiendo, profe. Gracias. ¿Okay? Entonces, ahí está he aquí, ¿se acuerda que yo les decía, creo que en la clase pasada les comentaba, voy a dejar de compartir, que este modelo sirve muchísimo y que con este modelo, entre otras cosas, yo también pude ayudar a un par de empresas a salir de la quiebra. Porque pude hacer este tipo de cosas, simular. Piense lo importante que es que si usted tiene todos los datos de su empresa y le dice que van a subir el sueldo mínimo, qué sé yo, un 20%, usted puede inmediatamente evaluar cuál es el impacto y puede tomar, antes que suba, puede tomar alguna decisión. Puede evaluar perfectamente una promoción de venta, si tiene todos los datos. Entonces, con este modelo, usted, que es muy fácil de aplicar, porque si usted se da cuenta, las fórmulas son bastante simples, usted se tiene que saber 4 fórmulas, o 3 en estricto rigor. Con 3 fórmulas, usted hace todo esto que hemos hecho ahora. La fórmula de cantidad de equilibrio, que son los costos y gastos fijos, dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Tiene que saber la fórmula de ingreso de equilibrio, que es la cantidad de equilibrio, que ya le acabo de decir cómo se calcula, y eso se multiplica después por el precio de venta unitario. Y la otra fórmula que necesita saber es la de la utilidad antes de impuestos, el UAI. Y después, el Q sub D, lo único que tiene que hacer es modificar, agregar el dato, ¿no es cierto?, de la utilidad antes de impuestos arriba. ¿Listo? ¿Se da cuenta que es muy fácil? Profe, una consulta. Claudia, diga. En la prueba de integración, ¿cuál es la materia que va a entrar? Esto. Solo lo que hemos visto ahora en estas últimas clases. Lo estoy pensando. Lo que pasa es que tengo un problema con ustedes. Las pruebas no fueron muy buenas, entonces... Es que, por lo sí, menos profe, de lo que mire, realicé.
Exacto, por lo mismo yo le hacía la consulta porque el día martes fuimos a clases presenciales ¿Ya? y conversamos el tema 9 compañeros. ¿Ya? Y la verdad que a todos se nos hizo súper difícil la prueba. Más que nada, y yo creo que usted se ha logrado dar cuenta en el tema en el ejercicio número 3, nos complicamos la mayoría con el tema del IVA. Entonces, por eso le consultaba si iba a entrar todo y como usted está ofreciendo hacer una clase, sería ideal que fuera de eso, más lo que estamos viendo ahora. Chicos, Si es que mis Claudia, compañeros están de acuerdo, los demás. Claudia, Apruebo. Claudita, mire, escúchenme y escúchenme todo. A ver, aquí todos tienen que ser súper claros. En primero, en que yo a cada rato les pregunto si entienden. Y normalmente es Santiago, Carlos y otros los que dicen sí. No son más. En general, no estoy, no quiero, pero participan poco. Entonces, para mí igual es súper difícil, porque no sé si entendieron o no. Y después, cuando llega la prueba, me doy cuenta que los conceptos no han sido bien aquilatados, ¿no es cierto?, por parte de ustedes. O sea, si necesitan más clases, me llaman y me piden. Yo ya se los dije, si ustedes quieren que les haga clase un día domingo, les voy a hacer clase un día domingo. No tengan en eso, por favor. Chicos, a mí me interesa que aprendan. Eso es lo que me importa, que aprendan. No se preocupen. La nota me da lata, en realidad las notas que no sean lo suficientemente buenas, pero a mí me interesa que aprendan. Y pregunten, si para eso estoy. Si tienen dudas, me tienen que llamar, me tienen que joder. Porque esta materia no es, requiere práctica y requiere entender la lógica de cómo operan las cosas. Entonces, por favor, si tienen dudas, me llaman y me preguntan. Y es súper simple. Yo no tengo mucho tiempo más porque ya estamos, esta es la clase 15. Entonces no nos quedan muchas clases para hacer la actividad de integración. Porque imagínense yo que la actividad de integración podría ser exactamente igual al ejercicio 3 y les digo además que calculen el punto de equilibrio. Así de simple. O sea, tienen que hacer todo lo que había que hacer y además calcular el punto de equilibrio. Entonces tienen que tratar de, no sé si a lo mejor falta de estudio o falta de ejercitación, no sé, no lo tengo claro, pero necesito que ustedes también me digan, me vayan retroalimentando para yo poder ir tomando decisiones respecto de qué hacer. Porque lo que quiero es que les vaya bien. De eso se trata. Entonces, si ustedes quieren una clase adicional o 2 clases adicionales, no tengo ni un problema. 3 clases adicionales, no tengo problema. Pero, o los que quieran, si al final no tiene por qué ser todo el curso. ¿Ah? A mí me bastan 2 alumnos. Con 2 alumnos hacemos una clase y se acabó. Yo no tengo problema. No tiene por qué ser todo el curso, pero si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Si yo lo único que quiero es que les vaya bien. Y quiero que entiendan la materia porque esta materia es súper relevante y quizás esto es una de las asignaturas que más los puede impactar en su desarrollo laboral. Ya, profe, si se entendió. Mire, si usted decide, por ejemplo, lo hablo ya a modo personal, si decide poner el tema del IVA en la prueba de integración,
Por mi parte, me gustaría o sugeriría de que hiciéramos una revisión de la prueba que hicimos la vez anterior, la última. Sí, es que yo Porque no- yo igual la encontré súper larga. Yo igual participo harto en sus clases, le pregunto y lo voy siguiendo cuando usted está en la clase. Pero sabe que después al momento de hacer el ejercicio o esa prueba, y a mí casi nunca me pasa así como que ya me sentí como colapsada. Y por lo que hablamos con, con los compañeros, igual sintieron lo mismo. Creemos que fue como mucha materia en una sola prueba. es que si usted se fija bien, Claudia, ¿qué fue lo único nuevo que había en la prueba? Habían, ¿cuántas cosas? El IVA, Es- nada más Sí que el IVA, sí, fue el tema de las nada más que el liquidaciones IVA. de sueldo. Sí, pero Y las liquidaciones de sueldo. sí, pero las liquidaciones, pero todo lo otro demás lo venimos tratando desde la primera prueba, segunda prueba Sí, y la tercera prueba. Entonces, sí, pero es que fue más largo, se involucraron más meses y, por ejemplo, ahí personalmente yo me compliqué cuando había que saldar una cuenta, después el otro mes pagarlo, se habían pagado con cheque a 3 o 5 cheques, no me acuerdo, y ahí yo me compliqué de verdad, profe. Yo como le digo, yo participo en su clase, lo voy siguiendo, pero me quedé súper complicada ahí. ya. Entonces lo que vamos a Yo creo hacer, que es eso, profesor. ya, Yo creo que coincido que fue la suma de muchos pasos y al final fue el que nos complicó. Yo creo que, a ver, hable usted. Santiago, estás muteado, no te entendí lo último. No, sí, que continúe usted, profesor. O sea, le estoy, Chicos, estoy en completo yo, de como acuerdo. les digo, ustedes se ponen de acuerdo y me dicen. Así de simple. Yo no tengo problema en ayudarle, ni uno. Ni un problema en ayudar. Profe, Ya, podríamos profe. resolver la prueba que habíamos conversado con los chicos el otro día. Sí, mire, yo no he querido subir la pauta de corrección, no lo he hecho porque me faltan pruebas que revisar, porque me he encontrado con algunos alumnos simpáticos que subo la prueba y después me mandan la evaluación. Entonces, mientras no las tenga todas corregidas, no las voy a subir. Me faltan poquitas. Y yo mañana me comprometo a enviarles la nota a los que les falta. Y voy a subir la pauta de corrección. Y no tengo problema, chicos, como les digo, no sé quién quiere asumir ahí la Giselle o la Claudia, que siempre están ahí. Cuando quieran, me llaman y me dicen, profe, tal día podemos juntarnos, ningún problema. 2 alumnos. 2 alumnos y lo hacemos por Zoom. 1 es por teléfono. Súper simple. ¿Ok? Ya, profe, de acuerdo, muchas gracias. Yo tengo, lo otro, para que lo sepan, yo tengo disponibilidad los lunes desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Martes desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Miércoles todo el día. Jueves hasta antes de clases con ustedes. Viernes todo el día. Sábado todo el día y domingo todo el día. Esas son mis disponibilidades. Así que todos tienen mi número de teléfono. El que quiera me llama, como les digo, un alumno, respondo por teléfono. Si son 2, hacemos reunión por Zoom. Y el que quiere, quiere. Si al final esto, como les digo, no es obligatorio para todos. Lo que es obligatorio son las clases que
como la de hoy día, digamos. Obligatorio entre comillas, porque ustedes si quieren o no asisten. Pero de eso se trata. Ok, yo mañana me comprometo a subirles la pauta de corrección. Y me avisan cualquier cosa. Ya, profe, ¿y están muy mal las notas? A ver, no, creo que no hay ninguna nota bajo 4, pero me di cuenta que el ejercicio, El 3. el 3, la verdad que no lograron entender el proceso. Ahí está básicamente el problema. Hay algunos otros que tienen algunas cosas menores, pero ahí está básicamente el problema. Porque perfectamente yo les podría hacer un ejercicio parecido al 3 y además pedirles que calculen el punto de equilibrio y ponerlo en distintas situaciones. Entonces, básicamente yo lo que quiero que aprendan es la operatoria, la lógica de cómo se hacen las cosas y que aprendan a tomar decisiones. Un poco lo que estamos haciendo, lo que hicimos en esta clase. Que aprendan a tomar decisiones. Decisiones cuantitativas, que es lo que deben tratar. Ahí ustedes tienen que centrar su tema en decisiones que sean fundadas. ¿Fundadas cómo? Con análisis como los que les mostré recién en esta clase. Entonces, cuando hagamos la actividad de integración, vamos a tener a lo menos 2 clases. Yo ya terminé la materia, aquí termina la materia. Entonces, si van teniendo dudas respecto de la prueba y yo estoy con ustedes, pregúntenme. Si se trata de que si hay dudas yo los pueda ir guiando. ¿Mm? Profe, entonces, si ese es el fin de la materia, a la siguiente semana, ¿qué? Yo para la siguiente semana no tengo nada preparado. Yo estaba pensando en ponerle la actividad de integración y cómo se llama, y trabajar 2 o 3 clases. Pero necesito que entiendan, que comprendan la materia, porque además después van a llegar al último ramo, que es taller integrado, y esto necesitan sabérselo, pero al revés y al derecho, porque si no lo van a pasar mal también. Y la idea no es esa. La idea no es esa. Yo justamente hago ese ramo de taller integrado y puedo decir con mucho gusto y con mucho agrado que ese ramo, los mejores resultados los he tenido con los alumnos de la carrera de ustedes. He tenido trabajos brillantes, brillantes de los alumnos. Pero se han sacado la mugre. Entonces, eso, los invito a eso. O sea, el que quiere, si tienen dudas, llámenme, pregúntenme, déjenme pensar cómo hacemos el tema de la actividad de integración, porque quiero terminar de revisar todas las pruebas para tomar una decisión. Porque si veo que está muy mal con la parte contable, creo que voy a tener que incluir el tema en la actividad de integración. Porque tengo que preocuparme de que aprenda. ¿Ok?
Profe, y quizá, no sé, disculpe si suena muy patuda, pero quizá no incluirle la de integración, pero hacernos como un trabajo, una guía y poder complementarlo con la nota de ahora. Aunque nosotros ya sabemos nuestra nota, no fue muy baja, pero tampoco era lo que esperaba yo por lo menos. O yo les propongo lo siguiente. Diga, profe. Si les va, el que se saque mejor nota en la actividad de integración, si se sacan una buena nota en la actividad de integración, les cambio la tercera nota por la nota de la actividad de integración. Es como un, o sea, la nota de actividad de integración la va a duplicar y la va a reemplazar por la tercera nota. Claro, Siempre y sí. cuando sea mejor. A ver, Siempre y es que lo que cuando me sea quiero mejor. asegurar, Santiago, lo que me quiero asegurar es que entiendan la materia. Eso es lo que me quiero asegurar. Si ese es mi tema, yo necesito asegurarme que entiendan la materia porque después lo van a pasar mal. Si ese es el problema, chicos. Entonces, como yo hago clases en otros ramos que están más adelante, sé, por algo les estoy diciendo, si no lo aprenden ahora, después lo van a pasar mal. Porque necesitan saber esto para lo otro. Ese es el punto. Ese es todo el tema. Entonces, yo lo que me quiero asegurar es que, y le ofrezco esa alternativa, más que hacer un trabajo, porque hoy día los trabajos están todos puestos en internet. Entonces, me interesa que aprendan. No, traten de entender que más importante que la nota es el aprendizaje, salvo que haya alguien que esté con algún tipo de beca, con algún tipo de cosa, que la nota sea relevante. Pero en general, más importante que la nota es el aprendizaje. Eso es más relevante que la nota. Lo importante es que logren aprender y entender lo que estamos haciendo, porque después hay que, ¿cómo se dice esto? Integrar el conocimiento. Fíjense lo que yo acabo de hacer ahora, con lo último que acabamos de ver hoy día, esta parte de la estrategia. Yo les estoy proponiendo tácticas de venta, les estoy poniendo en distintos escenarios que suben los impuestos, los estoy poniendo en escenarios, ¿no es cierto?, de cambios de sistemas de producción. O sea, los estoy tratando de poner en escenarios con los cuales ustedes se pueden enfrentar en la vida real. Y fíjense bien que todos esos datos que yo les coloco ahí salen del estado de resultados. Pero para hacer el estado de resultados tenéis que tener claro todo el proceso contable. Entonces, Profe, por mi parte yo estaría de acuerdo, pero o sea, igual se tienen que expresar los demás compañeros porque no, tampoco quiero ser yo responsable después de que de esto. Si usted lo ofreció, yo por mi parte estoy de acuerdo, pero ya los demás, lo que ellos quieran opinar y a lo que ellos elijan. por eso les digo, Yo igual, hay más que ganar que perder. a mí lo que me interesa es que aprendan. Ese es mi objetivo. Y como les digo, de eso se trata. Yo, en la medida de que ustedes estén dispuestos a aprender, yo los voy a acompañar en ese camino. Eso es lo único que les puedo decir. Y como le he dicho a todos los alumnos de los cuales he sido profesor, todos tienen mi teléfono, todos me pueden llamar, incluso cuando ya no son alumnos.
porque tengo muchos alumnos que me siguen, exalumnos que me siguen preguntando cosas, incluso que ya están egresados del instituto. Entonces, si los puedo ayudar, no tengo problema. Eso. Ya, profe. Muchas gracias. Me avisan que Sí, confirman. bueno, ya, ¿Ah? profe. Lo que sí, por Ok. favor, traten de no decirme, profe, en 1 hora más nos juntamos. Eso no. Un poquito de anticipación nomás para... Sí, mire, como para adelantarle algo, que están hablando por el chat, algunos compañeros dicen que sería el miércoles, que es el día que nosotros no tenemos clase. Y como usted puede todo el día, quizás podríamos tomar el mismo horario que tomamos los jueves. Ya, perfecto, ningún problema. Ningún problema. Ya, Yo no pues yo le tengo aviso, problema, profe, si es lo único que sí les pido... cuántos somos. Y si, No, Claudia, si no importa cuánto sea, que lo único que usted se tiene que asegurar que sean a lo menos 2. Nada más. Siendo más, 2 o más, no hay problema. Esa es ya, profe. la única condición para que hacerlo por Zoom. Porque si alguien tiene una duda particular o puntual, me puede llamar por teléfono y eso es más fácil de resolver. Pero cuando por teléfono no le puedo explicar a 2 personas al mismo tiempo, es más difícil. Básicamente eso. Así que, ya chicos, Ya, profe, muchas gracias por la que estén muy disposición. bien. Gracias a ustedes. Chévere, profe, buenas noches. Chao, Santiago, que estén muy bien.